Estamos con el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, senador por la provincia de Buenos Aires, candidato a diputado por cumplir. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te presentamos así. Reconocemos errores, perdimos las elecciones por los errores que hicimos. ¿Cuáles son esos errores? ¿Por qué crees que el peronismo, el kirchnerismo perdió la elección? Porque muchos compañeros de mi espacio político entienden como que perdimos, que casi no perdimos la elección, que casi ganamos, que hicimos todo bien. Y uno, cuando es muy respetuoso de la voluntad popular, cuando uno viene de una tradición peronista, democrática en general, tiene que entender que cuando uno pierde la elección es porque el pueblo dijo que no quería que eso continuase. Y cuando el pueblo define eso es básicamente porque uno se equivocó. Y se equivocó tanto en lo que hace a la campaña electoral como a cuestiones más estructurales que explican justamente por qué muchos sectores que nos habían acompañado poco tiempo antes, de ese 54% en 2011, pasamos a no llegar al 40% en el año 2015. Y en nuestro caso particular, no solo hablamos de haber perdido la nación, que al peronismo le ha ocurrido varias veces, perdimos la provincia de Buenos Aires. Después de casi 30 años de gobierno, perdimos la provincia de Buenos Aires. Entonces, si no entendemos que si perdimos por primera vez después de tanto tiempo la provincia de Buenos Aires es porque algunos problemas de gestión teníamos, es difícil que podamos volver a reconectar con el ciudadano común y tener algún grado de credibilidad para volver a ser gobierno en algún momento, ¿no? Esa crítica es lo que diferencia a Cumplir, donde, bueno, las dos cabezas son dos ex ministros de Cristina Kirchner, Randazzo y vos, de la lista de Cristina Kirchner. No, la cabeza de Cumplir es Balibuca, intendente joven, nuevo, digamos. Sí, es cierto, el número uno en la lista de diputados, sí, pero quiero decir como dos ex ministros, dos cabezas visibles en las candidaturas. Sí, nosotros entendemos desde hace bastante tiempo que si el peronismo no puede hacer autocrítica de las cuestiones que hicimos mal, y te reitero, nos llevaron a perder la elección, es difícil poder poner en valor las cosas que hicimos bien. Queremos al contrario que dicen algunos, para poder poner en valor las cuestiones que hicimos bien estos 12 años, es importante aceptar los temas en los cuales nos equivocamos y por los cuales la gente nos dio la espalda, ¿no? Si no somos capaces de... Si queremos hablarle hoy a los bonaerenses, que saben que la inseguridad está muy mal, que la inflación es terrible, que la pérdida de empleo está... Si les hablamos como que todos estos problemas empezaron mágicamente el 10 de diciembre de 2015, es difícil que nos crean, porque como todos sabemos, la inseguridad no se inventó de un día para el otro, la inflación no se inventó de un día para el otro. Si bien se han incrementado en estos meses de gobierno de Macri, no podemos hablar como que fueron un producto de una maldad del gobierno, ¿no? ¿No te sorprende un poco que todas las listas tengan integrantes del gabinete de Cristina Kirchner, todas las listas que enfrentan a Cristina Kirchner, Ocaña en el oficialismo, Massa en el Frente Renovador, bueno, ahora Un País, vos, Randazzo, digamos que haya tanto gabinete de Cristina enfrentando a Cristina? Sí, ayer me mandaron la lista de Cristina del 2005, la lista de senadora de Cristina del 2005. Y en esa lista estaba Cristina, obviamente, estaba Ocaña para senadores, y en la lista de diputados estaba, bueno, Sergio Massa, estaba Jorge Tayana. Es una particularidad. Yo creo que eso tiene que ver también con que, más allá de un conjunto de discusiones, en la Argentina la política sigue estando muy centrada en lo estatal ejecutivo. O sea, es fácil hacerse conocer desde lo ejecutivo, es más difícil la tarea legislativa, ¿no? Con partidos más débiles, con partidos poco programáticos. Uno conoce más a los dirigentes cuando ocupan un cargo destacado en el ejecutivo y eso incide en la política, ¿no? Sea delegado de los gabinetes nacionales o Macri, Vidal, Rodríguez Larreta de los gabinetes municipales, ¿no? Sí, pero no están con ella. Digo, son conocidos, pero aprovecharon ese conocimiento para enfrentarla a Cristina Kirchner. Sí, porque la política obviamente va cambiando. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, pero bueno, esa historia va permitiendo que uno vaya tomando definiciones políticas. Y también en buena medida creo yo que es parte de los problemas que vos me preguntabas antes de nuestro espacio político, que básicamente siento yo que a partir del 2011, en vez de seguir abriendo, a partir de ese 54%, en vez de seguir abriéndonos, discutiendo, sumando actores, nos fuimos cada vez cerrando más sobre nosotros mismos, no escuchando a los otros, no aceptando las críticas, creyendo que toda crítica era sinónimo de desestabilización, que toda crítica tiene una mala intención. Algunas debían tenerlo, pero muchas otras no. Y en ese proceso de ir cerrando, bueno, un conjunto de sectores fueron abandonando ese proyecto y nos llevó a ser menos el 2013,
menos en el 2015 y probablemente esté ocurriendo hoy, ¿no? ¿Te sorprendieron las primeras encuestas que se conocieron con números de un dígito de intención de voto para la lista Randazzo-Bucca? No, no, en absoluto, porque obviamente si Florencio todavía recién empezó a hablar en estos días, era imposible que tuviera otros números si recién estaba hablando, ¿no? Y la gran mayoría de los bonaerenses ni siquiera está prestando mucha atención a la elección. Las mismas encuestas que te muestran esos números te dicen que la gente está hoy más preocupada, como decíamos antes, ¿no? Por la inseguridad, por la pérdida de trabajo, la posibilidad, el miedo de perder el trabajo, por los aumentos de precio, por la plata que alcanza cada vez menos, por lo que uno llenaba el changuito antes, lo que le cuesta llenarlo hoy o no poder hacerlo, mucho más que por los candidatos. Recién cuando empieza la campaña, a partir del 14, que empiezan los spots televisivos, empiezan a tener la mayoría de la sociedad, más allá de los políticos obvios, los periodistas que siguen estos temas, la gran mayoría de la sociedad recién empieza a tomar decisiones mucho más cerca de la elección, ¿no? Hablábamos recién de candidatos que formaron parte del gabinete de Cristina Kirchner. El oficialismo intenta explotar un poco eso. Veamos lo que dijo Marcos Peña al respecto, por ejemplo. Cristina, Sergio, Massa, Florencio Randazzo son todos del mismo peronismo, espacio político peronista bonaerense. Más o menos son todos lo mismo, quiere decir Peña. Bueno, somos todos obviamente opositores, obviamente tenemos una mirada distinta a la que lleva adelante el gobierno. Dentro de su espacio político también hay peronistas bonaerenses importantes, digamos, está Emilio Monzó, presidente de la Cámara, es parte del mismo peronismo bonaerense. Vos mencionabas Ocaña, que había sido parte también, viniendo de un sector distinto, pero parte de lo mismo. Yo creo que acá lo importante es ver qué tipo de propuestas uno hace para adelante, ¿no? Nosotros entendemos cuál es el rol del gobierno, lo entendemos, el gobierno tiene que defender lo que viene haciendo, más allá de nuestras críticas, y nosotros tenemos que buscar un lugar que en Argentina es difícil de entender, pero que es lo que se llama la oposición. Una oposición normal, una oposición firme, una oposición sólida, pero una oposición a un gobierno, no a un país. O sea, una oposición que quiere que al país le vaya bien, no que al país le vaya mal. Me parece que este lugar, que en la Argentina es difícil de entender, es lo que nos tiene que definir a nosotros como una oposición en cualquier país del mundo, que te reitero, busca que el gobierno cambie un rumbo que entendemos desacertado, pero buscando que le vaya bien. Dentro del peronismo la lealtad es como un valor que siempre se ha planteado como principal, ¿no? La lealtad al partido. ¿No sentís que puede haber un reclamo post-elección que Randazzo rompió el peronismo y que puede hacer que Cristina pierda las elecciones por esos votos que le saca? Es justamente la inversa, porque nosotros seguimos estando donde quisimos estar. Nosotros seguimos siendo los candidatos del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Los que tomaron por una decisión muy extraña, bordeando la legalidad, irse del partido, armar un partido por afuera para evitar una discusión de las PASO que está en la ley, fueron ellos, no nosotros. Cuando nosotros, después de toda esta particularidad que armaron, nos quedó el sello del partido, el nombre del partido, más allá de alegrarnos por una cuestión simbólica, sobre todo nos sirve justamente para mostrar eso. Cuando cualquiera nos cuestione, decimos, nosotros seguimos estando donde quisimos estar y donde siempre estuvimos siempre, en este mismo lugar que estuvimos antes. Los que tomaron la decisión de irse y por lo tanto de dividir la oposición fueron ellos. Le preguntaba a Sergio Massa en el programa de radio el sábado si había lugar en lo que él llama esa ancha avenida del medio para dos espacios similares. Escuchemos la respuesta. Ojalá que tengamos una competencia basada en las propuestas, ¿no? Ojalá que tengamos una competencia basada en ver cómo resolvemos los problemas de la gente hoy y no simplemente en ver si la discusión está planteada en cuánto fracasó el gobierno en materia económica o cuánto robó el gobierno anterior. La Argentina lo que necesita es resolver los problemas del presente y darse un futuro, ¿no? Darse un proyecto de país. Massa parece que plantea la ancha avenida del medio, como dice él, entre el fracaso económico del gobierno, como dice él por un lado, y la corrupción por el otro. El gobierno y Cristina. La corrupción por un lado, el fracaso económico, como lo llama él. ¿Hay espacio para dos propuestas ahí o ustedes van a buscar diferenciarse de esa dualidad? No, nosotros nos vamos a diferenciar en los hechos, porque te reitero, nosotros somos oposición. Nosotros no estamos en el medio entre el gobierno y la oposición, nosotros somos oposición. Somos opositores, reivindicamos la tarea de la oposición, una oposición, te reitero, responsable, seria, sólida, pero oposición al fin. No estamos en esta idea que se puede ir de un lado para el otro en un momento y para el otro. Pero más allá de eso, rescato lo que decía Sergio. Un país normal es el que discute cómo vamos para adelante. Hoy vamos a votar una elección legislativa, vamos a elegir senadores y diputados. Muchos hablan como que fuéramos a elegir presidente y que van a llegar al Parlamento a cambiar todo, a hacer grandes cambios, y no hay que mentirle a la gente. Los bonaerenses vamos a elegir 3 de los 72 senadores y 35 de los 240 y tantos diputados. Es decir, no van a cambiar la política.
Por eso para nosotros es importante llegar al Congreso con un conjunto de propuestas que hablan obviamente del tema económico, del tema laboral, de la inseguridad, un conjunto de propuestas, pero que sabemos que para que se conviertan en ley vamos a tener que consensuarlas, dialogarlas con el sector de Sergio Massa, con el sector que sigue teniendo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el sector que esté con el gobierno, digamos, vamos a tener que poder armar un diálogo para poder debatir y sacar propuestas que mejoren la vida de la gente. Pero de alguna manera tanto el gobierno como Cristina Kirchner buscan hacer una elección nacional, o sea, de la elección bonaerense, una elección nacional y una elección donde pareciera que los candidatos fueran Cristina por un lado y Macri por el otro. Claro. Por ejemplo, veamos lo que tuiteaba la expresidenta ayer. Ella habla del presente insostenible y del futuro hipotecado. Se concentra en el racionamiento económico. Lo está citando a Tayana, en realidad está citando una serie de frases de Tayana, pero centrado en la discusión económica. Presente insostenible, futuro hipotecado. Por un lado, toda la apuesta que hace de desocupación, falta de empleo, la inflación que sube los precios. Por el otro lado, el futuro hipotecado con todo el discurso del bono de los 100 años que viene explotando el kirchnerismo. ¿Ustedes también entonces van a centrar su campaña así en la economía? Vamos a centrar la campaña en la economía, vamos a centrar la campaña en la economía que sufre hoy las personas normales. O sea, vamos a hablar mucho y estamos hablando mucho de lo que cuesta mantener una pyme frente a las tarifas. Vamos a hablar mucho de cómo a muchos bonaerenses les cuesta cada vez más lograr con las changas llegar a fin de mes, el miedo que perder el trabajo. Vamos a hablar de estas cuestiones, pero te reitero, vamos a hablar de estas cuestiones sin caer en esta idea de esta polarización que quiere obviamente hacer el gobierno y el sector de Cristina, de que por un lado escuchás que todos los problemas se originaron con el gobierno de Macri o que todos los problemas son la herencia. Entre esos dos puntos que no te permiten hablar, no te permiten consensuar, no te permiten buscar respuestas, entre esos dos puntos está la política. La política tiene que reconocer qué cosas estaban bien y están peor, qué cosas estaban mal y están mejor. Digo, eso es la política normal. Con esos dos lugares es muy difícil que uno después, porque te reitero, si estuviéramos eligiendo presidente, podría ser, pero estamos eligiendo senadores y diputados que van a ir a una cámara a discutir con otros. Si cada uno va con su esquema cerrado, sea del gobierno, sea de lo que del espacio de Unión Ciudadana de Cristina, cada uno va con su esquema cerrado, de ahí no sale ninguna ley. ¿Y cómo te parás frente al tema corrupción que va a ser el que el gobierno va a usar? Porque, digamos, la corrupción la acusan al gobierno de Cristina Kirchner, del que fuiste ministro, digamos, igual que Randazzo. ¿Cómo se para cumplir frente a ese planteo? Nosotros con mucha claridad, cada uno de los integrantes de nuestro espacio político lo ha dicho desde el principio. Todos los que somos o hemos sido funcionarios públicos tenemos que estar más que dispuestos a demostrar una y mil veces que no tuvimos nada, no hicimos nada mal frente a la justicia y en cada instancia que sea, porque nosotros entendemos, y en ese sentido lo dijo muy bien el Papa Francisco, siempre la corrupción es un crimen terrible, pero es más para los que nos sentimos representar a los sectores populares, los que queremos cambiar la sociedad. ¿Por qué? Porque justamente el rol del Estado es justamente ayudar a los que menos tienen, así que robarle al Estado es robarle a los que menos tienen. Entonces nuestra condena es muy absoluta. Lo que no hacemos es usarlo como parte del debate político, porque si no en Argentina, de nuevo, en esa polarización, algunos te hablan de la ruta del dinero no sé qué, y los otros te responden con los Panamá no sé cuánto, y se empiezan a tirar causas unos a otros, van a la justicia. Tenemos que intentar que la justicia actúe lo más rápido, de la manera más clara, imparcial y rápida posible para darle certezas a la sociedad. Pero hace pocos días te hicieron una imputación precisamente por una causa, por una negociación cuando eras jefe de gabinete respecto de contratos de show deportivo. ¿Tiene alguna relación con la campaña, el tiempo? Porque atrás hay una denuncia de la Oficina Anticorrupción. Sí, puede tenerla, pero te digo, no me preocupa, hay que dejar actuar la justicia, uno tiene que, te reitero, poder dar todos los elementos y poder demostrarlo, y cuanto más uno lo puede hacer, mejor, ¿no? Vamos a las propuestas, entonces. Si vamos a la economía, y vos fueras diputado a partir de octubre, ¿cuál sería tu primer proyecto de ley, tu primera propuesta en el área de la economía? Bueno, nosotros venimos trabajando un tema que es la emergencia para el tema alimenticio. Venimos trabajando en la Cámara de Diputados con varios sectores, no solo nuestros, sino también de Libre del Sur, un conjunto de sectores, con la misma idea que hicimos la emergencia social en su momento. Cuando hicimos la emergencia social también se nos acusó de que queríamos desestabilizar, por un lado, u otros nos acusaban de que nos queríamos vender al gobierno. Y en el medio sacamos una ley que hoy beneficia a millones de argentinos en comedores escolares, merenderos, en un conjunto de instancias y de trabajo, ¿no? Cooperativas de trabajo. Creemos que hay que dar un paso más con la emergencia alimentaria. Eso me parece que es lo más urgente, porque si bien la inflación, todos sabemos que están aumentando los precios, lo que han aumentado los alimentos. Tuvimos el menor consumo de leche en décadas, tenemos los consumos
de todos los alimentos de los sectores populares muy marcados, tenemos que empezar una política muy direccionada para ir con una verdadera emergencia. Ese tendría que ser el primer proyecto. Si fuera en el tema seguridad, que es otro de los ejes donde, bueno, es la principal preocupación de los argentinos en casi todas las encuestas, ¿cuál sería tu primera propuesta? Bueno, nosotros estamos trabajando, impulsamos fuertemente lo que fue la ley de víctimas, le hicimos varias correcciones que lograron que se aprobara una muy buena ley que finalmente, por suerte, la Cámara de Diputados aprobó. Un tema para nosotros central es exigir el rápida puesta en que se implemente rápidamente todas las estructuras que le permiten a la víctima no estar aislada y tener un apoyo permanente para no revictimizarse. Eso nos parece central. Después hay cuestiones más macro que no se pueden resolver, te reitero, simplemente por un proyecto de ley. Quizás tengamos que pensar en una transformación profunda de la policía de la provincia de Buenos Aires. Venimos de purga tras purga, cada gestión que empieza hacen más purgas y las cosas siguen bastante complicadas. Yo creo que tendremos que pensar en crear una nueva fuerza. En nuestra lista está Marcelo Saín. Marcelo Saín fue el que diseñó en su momento la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una fuerza, la única fuerza creada en democracia que está muy valorada en términos de su honestidad, su profesionalismo. Es más, cuando un juez quiere tener certeza de qué fuerza manda a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Para que recuerden los televidentes, fue la fuerza esa que, ¿te acordás la valija de Antonini Wilson, hablando de corrupción? Sí. Que hubo un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que no aceptó ninguna presión, abrió la valija, había un funcionario público y lo mandó preso. Me parece que quizás pensar una reestructuración profunda de la seguridad en la provincia de Buenos Aires requiera pensar una fuerza de seguridad nueva, democrática, honesta y sólida. Supongo que sería diferente a la bonaerense 2 que se había creado durante el gobierno kirchnerista, que era crear otra policía y que terminó en la nada. Exacto. El último punto de los 3 bases, que parece ser la carrera electoral en esta ocasión, es la corrupción. ¿Cuál sería tu propuesta? Porque el gobierno se queja de que ahora la ley de responsabilidad empresaria no está siendo aprobada por la resistencia de la oposición. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes para tratar de mejorar ese aspecto? Y mejorar todo lo que sean los sistemas transversales. Todos los sistemas transversales de control son los que te permiten tener mucha menor discrecionalidad. Habíamos avanzado algo en el gobierno anterior, ahora mucho nos está avanzando. Darle transparencia a las licitaciones, darle transparencia a las contrataciones públicas. Me parece que la forma más clara de lograr quitar espacios de prebendalismo y espacios que permiten la corrupción, más allá que se dé o no se dé, es mostrar toda la luz pública. Hoy tenemos herramientas para eso, las nuevas tecnologías. Cuanto más hagamos todas las nuevas tecnologías que se usan en el mundo para hacer las ofertas online, para hacer las discusiones online, cuanto más abramos, cuanto más transparentes seamos, menos oportunidades va a haber para la corrupción. Y hay un conjunto de propuestas que se aplican en el mundo, digamos, no lo inventamos nosotros, ni mucho menos, que se aplican en el mundo, que son muy interesantes al respecto. Muchas gracias por esta charla. Al contrario. Seguimos con la letra chica.